Bueno, y a propósito de esto, en la sede del Congreso Nacional en Santiago, los partidos reanudan esta mañana el diálogo constitucional, esta vez con dos propuestas. Vamos a conversar más al respecto. Para eso nos acompaña el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez. Diputado, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal, Nicolás? Gracias por la invitación. Gracias a usted, muy buenos días. A ver, estábamos viendo en la nota anterior, hay dos propuestas de dos bloques, de oposición y oficialismo. De hecho, desde el socialismo democrático, Pro Dignidad e inclusive la democracia cristiana se presentan estos principios institucionales y ciertos bordes, como se ha denominado. Sí. También lo mencionaba en su minuto el presidente Gabriel Boric. Ahora, con estas dos grandes propuestas, ¿estamos más cerca de llegar a un acuerdo con respecto al itinerario constitucional? Yo espero que sí. Yo espero honestamente que podamos llegar a un acuerdo. Por algo nosotros llegamos hasta acá y nos sentamos con la derecha para poder consensuar el trayecto de lo que va a ser el nuevo proceso constituyente. Y nosotros el día de ayer presentamos nuestros puntos. Creemos que tiene que ser un proceso que sea acotado, que sea austero, que no dure más de 6 meses, que el próximo año podamos tener una nueva constitución para Chile, pero que se resguarden ciertos principios institucionales, que son justamente los que se han bullado bastante. Nosotros creemos que el Estado unitario, democrático, republicano, con independencia del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y el Legislativo son cuestiones claves, el respeto a los derechos humanos. Recordemos que, ojo, la Carta de Naciones Unidas de los Derechos Humanos, que está ratificada por Chile, establece el derecho a la propiedad, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el derecho a la igualdad. Entonces, todos esos elementos nos parecen que son justamente los que les pueden dar certeza a la ciudadanía y el próximo año tener, por cierto, una nueva constitución con un acuerdo transversal. Claro, son principios que si uno pusiera las dos propuestas, digamos, la de Chile Vamos y la de los partidos del oficialismo, tienen más coincidencia, más acercamiento que diferencia, o por lo menos se ven temas que obviamente van a tener que seguir discutidos, que van a haber miradas contradictorias, porque obviamente así debe ser, digamos, en una democracia, pero es más lo que une lo que separa, si uno quiere usar esa frase. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo creo que sí, y qué bueno que lo veamos así, porque aquí necesitamos una reforma constitucional, necesitamos votos en el Congreso para habilitar el proceso. Y esos votos vienen tanto de la centroizquierda, de la centroderecha. Entiendo que la ultraderecha no está de acuerdo, no quiere cambiar una coma de la actual Constitución del 80, pero allá ellos, quienes estemos de acuerdo, queremos estar centrados en lo que sería una transversalidad para continuar con el proceso constituyente. Y ojo, aquí, ¿por qué se sigue necesitando una nueva constitución? Esto es muy importante, porque sigue, por ejemplo, los problemas en Petorca. La semana pasada estuve en Petorca, me contaban los habitantes que al día siguiente del plebiscito, la comunidad de Hierro Viejo, a las 12 del día, no tenía agua. Hay una concentración de la propiedad de los derechos de agua. Eso es un debate que hay que dar en la nueva Constitución. El tema de la salud, cómo resolvemos el fortalecimiento de la salud pública y dejamos de subsidiar también de una u otra manera a clínicas privadas que tienen fines de lucro. Me parece que esos temas son centrales, que son los que le importan a la ciudadanía, y eso es lo que se enmarca en un Estado social y democrático de derechos que yo espero que sea consagrado en una próxima Carta Magna que le permita también a la ciudadanía ser protagonista de su futuro. Ahora, con respecto al mecanismo, diputado Ibáñez, ¿usted ve de alguna manera una apertura más concreta, digamos, más que apertura, una mirada concreta en términos de Chile Vamos? Porque yo sé que desde los partidos del oficialismo está bastante claro que aquí tiene que haber un órgano 100% electo, con reglas distintas a la Convención Constitucional, hasta puede que el nombre sea distinto, independiente de eso, pero desde Chile Vamos todavía no hay una mirada unitaria con respecto a este órgano 100% electo. Ustedes, de hecho, en esta propuesta que están y van a conversar durante esta mañana, se establece justamente esto, que pueden haber expertos, pero que asesores, que acompañen a una eventual convención constitucional. Eso no está definido en la propuesta de Chile Vamos de manera clara. ¿Usted ve de que eso podría también zanjarse de alguna manera? Mire, lo que hemos conversado con los parlamentarios y las parlamentarias es que en el fondo están de acuerdo con que exista un órgano democrático. Eso es un piso. Lo importante es que sea elegido por la ciudadanía, que tenga participación y voz de pueblos indígenas en función del registro de la CONADI, que eso es cerca de un 7%, el proceso anterior tenía que sería alrededor de un 12% de representación de escaños de pueblos indígenas si uno hiciera el cálculo rápido, digamos. Aproximadamente entre 5 y 7, depende de cuál sería la proporción total. La vez pasada habían 17 escaños de 155. Creemos que es fundamental que esté la voz de las comunidades indígenas. También creemos que el órgano técnico de expertos tiene que ser con una idoneidad profesional que nos pueda dar la garantía de que precisamente van a ir a hacer
desarrollo de su expertise y no activismo político de un lado u otro lado. Sería interesante que ese marco se pudiese consagrar, y a eso nosotros invitamos, que acompañe todo el proceso, que genere los insumos para que nosotros y los convencionales o los representantes que el día de mañana debatan, tengan los insumos, puedan consultar, que se presenten estos expertos en las salas, en las comisiones, que puedan exponer, etcétera, y que, por cierto, la deliberación política sea de la gente que la misma ciudadanía elija para representar sus ideas. Y eso es importante que pueda hacer un consenso, porque si no, no estaríamos hablando de un proceso constituyente, no estaríamos hablando finalmente de una especie de reforma a la Constitución del 80, y eso es justamente lo que hoy está en discusión, ¿no? La gente votó por un plebiscito donde quería una nueva Constitución. Déjeme quedarme un segundo en un punto que usted mencionaba de los expertos para ir avanzando en estos temas. Obviamente esto está en conversación, pero para alguna manera ir tomando el sentir y hacia dónde podría ir. También hay un tema con respecto que haya una comisión o un grupo de expertos que acompañen, que asesoren, que no voten, pero que sí tengan una voz importante en lo que es este proceso constitucional. Pero ¿quién podría designar a esos expertos? Se ha dicho, bueno, los partidos que van a finalmente hacer el acuerdo. ¿Cómo de alguna manera se puede ir dando eso justamente para evitar lo que usted dice, que creo que es muy importante? La ideología por sí, per se, digamos, no es mala. Lo que pasa es que cuando la lucha se vuelve ideológica, ahí está el problema, y justamente cuando hablamos de expertos, de técnicos, se busca despejar de alguna manera ese punto. Pero cuando son designados por los partidos políticos, claramente tienen una visión al respecto que puede ser contradictoria de otros, que yo creo que es un aporte, pero puede generar un problema. Sí, la derecha nos hizo una propuesta que quieren un comité de expertos que genere cierto delineamiento, ciertos bordes, que sea elegido por el Congreso. Nosotros creemos que lo principal es que los expertos tengan una idoneidad profesional intachable. Aquí no estamos hablando solamente de abogados, estamos hablando de gente que en el ámbito de las ciencias sociales, en las ciencias ambientales, puede tener una expertise que puede aportar, ¿cierto?, a lo que es el desarrollo de una nueva Constitución con una mirada de futuro del siglo XXI. Para eso necesitamos construir criterios idóneos y profesionales. Y en ello el debate va a estar radicado en el Congreso. Probablemente va a ser el Congreso el que va a terminar definiendo esos criterios y, por tanto, eligiendo a estas personas, porque por lo demás es muy probable que este comité técnico también comience a funcionar antes de que inicie la convención. Eso. ¿Para qué? Para adelantar el trabajo de los insumos técnicos. ¿Para qué? ¿Están de acuerdo para con que eso? la convención, cuando llegue... Que comience antes, que pueda ir delineando lo que se debería discutir, lo que se debería dejar como no dentro de la Constitución. En términos, muchos dicen, para que no termine con uno de quizás los grandes problemas que tuvo y que finalmente se reflejó en parte, digamos, en el rechazo de la propuesta constitucional, que era maximalista, que abarcaba casi todo. Bueno, para eso justamente son los principios institucionales que nosotros estamos planteando. Y el rol de los expertos tiene que ser justamente acompañar, y que la convención, cuando comienza a funcionar, comienza a hablar inmediatamente de salud, de pensiones, de agua, de cómo bajar la lista de espera en términos constitucionales, de cómo promovemos un modelo de desarrollo con justicia ambiental, que de entrada comencemos a hablar de lo importante. Por tanto, el reglamento debe estar aprobado de forma previa por esta misma reforma que va a habilitar el Congreso, y allí también los expertos pueden aportar para que esto sea importante, una cuestión que sea acotada, ¿no? Sí, ustedes plantean también, y entiendo que en la derecha también hay coincidencia en eso, de que el reglamento, que en algún minuto en la convención, y para hacer justo de la historia, se pensó que iba a demorar bastante más, finalmente no fue así, pero igualmente fueron, por la complicación, por crear algo de cero, en las normas de convivencia, voto entre otros, se demoró un par de meses. Esto ya debería estar establecido desde lo que es el trabajo también del Congreso, para que la eventual convención constitucional ya tenga un reglamento definido, porque también se van a acotar los tiempos, ¿no? Se habla hasta de 6 meses de trabajo, por ejemplo. Sí, exactamente. Nuestra propuesta plantea de que en abril del próximo año tengamos elección de representantes. Puede ser con lista abierta, lista cerrada, eso es un detalle del modelo electoral que se va a tomar en su momento, que todavía no se ha discutido, pero que sean en abril las elecciones de los representantes, que dure 6 meses el trabajo, y que el trabajo sea concentrado en lo que es el Estado social y democrático de derechos, en cómo mejoramos las pensiones, en cómo mejoramos y reconocemos el trabajo de las mujeres cuidadoras, que son los temas fundamentales con los cuales una Constitución nos puede colaborar mucho para avanzar hacia el futuro. Que sean 6 meses y que tengamos un plebiscito de salida a fines del próximo año con voto obligatorio. Creo que ese itinerario nos da la garantía también de que no apostemos a la fatiga electoral. Recordemos que el año subsiguiente vienen nuevamente elecciones municipales. Sí, claro.
y no se puede retrasar la democracia, ¿no?, por dar este debate constitucional que es fundamental, estructurante, pero que también los representantes territoriales van a tener sus renovaciones y si acoplamos todos los procesos electorales, en buen chileno nos queda la embarrada porque Sí, claro. se van a empezar a cruzar intereses y creo que ahí se va a desviar un poco la atención de cuál es el objetivo de una nueva constitución. De hecho, algo, por ejemplo, que han hablado los alcaldes y alcaldesas de no tener elecciones con respecto al proceso constitucional, por ejemplo, en las municipales, que sería también un problema. Nos queda unos minutitos, diputado Ibáñez, por supuesto, también para liberarlo. Tiene muchísimas conversaciones de aquí durante las próximas horas, pero quiero quedarme con un punto en particular. Vamos a ir conversando más adelante, me imagino, sobre estos temas. De estos principios institucionales que establece la propuesta del oficialismo, usted decía, uno de ellos el Estado unitario. Le hago la pregunta, al plantear Estado unitario como un principio institucional, ¿no habría entonces una discusión con respecto a la plurinacionalidad, por ejemplo? Exactamente, yo creo que eso es una muy buena pregunta. Justamente lo que dice un Estado unitario es que el carácter de la República, de los límites territoriales del Estado como un ente, estamos todos regidos bajo su propio ordenamiento jurídico, es uno solo. Es uno solo. Y eso es muy importante señalarlo porque el día de mañana, cuando se quiera hablar de descentralización, de mayor poder a las regiones, de poder darle más poder a la ciudadanía, puede que se inventen de que el Estado se divide y se fragmenta. Y creemos que es un principio institucional el hecho de que la República y el Estado chileno siga siendo unitario. Y eso nos parece fundamental, lo explicitamos, tal cual como lo hicimos ayer en la propuesta, lo explicitamos durante incluso todo el periodo de campaña anterior, pero creemos que es importante señalarlo para que se tenga certeza de que el día de mañana cualquier debate que haga la convención no va a fragmentar la posibilidad de tener un Estado unitario. Creo que eso es clave. Pero eso, y para cerrar, eso podría evitar, dicen algunos, de que se pueda conversar, que se pueda discutir y plantear en una propuesta de nueva constitución lo que es la plurinacionalidad, como se discutió en su minuto en la Convención Constitucional, el dejar claro y establecido que hay un Estado unitario. Había, obviamente, en la propuesta de nueva constitución se hablaba de un Chile, pero se interpretaba de distintos sectores como distintas naciones. Claro, el concepto de nación está señalado por Naciones Unidas, que es una comunidad que tiene un radicamento territorial, una historicidad propia, una cultura, una lengua propia, que es lo que pasa con muchas culturas indígenas, que es lo que se llama el derecho colectivo de los pueblos indígenas. Eso se denomina técnicamente como nación. Ahora, se entiende que Chile es un Estado único, que la nación chilena, de una u otra manera, como lo percibe la ciudadanía, el sentido común, es una sola y hay que tener reconocimientos a territorialidades indígenas y las culturas ancestrales, que es lo que se denomina, entre comillas, las primeras naciones. Es un debate, yo diría, más bien semántico, que no altera en absoluto el carácter unitario del Estado. Por eso es importante dejarlo señalado de antemano, para que no existan interpretaciones engañosas que pretendan irse hacia un extremo u otro. Hay un Estado unitario, queremos dejarlo plasmado en la reforma y que el día de mañana la nueva Constitución la respete, así como también la independencia y la existencia del Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Para terminar, solamente mencionar un tema muy importante, muy importante. Lo que vivimos los últimos años fue un proceso de aprendizaje brutal. O sea, la educación cívica que estuvo al calor del debate, del almuerzo familiar, fue quizás como nunca antes lo habíamos visto. Creo que eso nos sirvió para aprender mucho. Y hoy, cuando queremos una nueva constitución, tenemos que tomar esa sabiduría y depositarla también como un principio. Por eso creemos que es importante recoger la propuesta de la Asociación Chilena de Municipalidades y hacer educación cívica en los territorios, que también tenga un rol los gobiernos regionales y las municipalidades como ese ente, el alcalde, la alcaldesa, que está más cercano a la comunidad y que puede, por tanto, tener un rol educativo, explicativo de los procesos que están viviendo la cultura política chilena, que está en transformación. Estamos en un momento de transformación cultural. Hay que aceptarlo y hay que acogerlo y, por tanto, hacerse responsable de que esto tenga un proceso educativo y ciudadano amplio para que justamente la gente esté el día de mañana muy abocada, muy concentrada en lo que son los avances de esta nueva Constitución. Diputado Diego Ibáñez, nuevamente muchísimas gracias por su tiempo. Que esté muy bien. Un abrazo, que esté muy bien. Nos Un abrazo, vemos. buenos Chao. días.